¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Vamos a comenzar con la realización de Santi. Espero que ya hayan realizado el cuerpo base. Si no lo han realizado, pueden ir en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a ver al video en donde hacemos el cuerpo base. Ya hemos hecho varias muñequitas con este mismo cuerpo base y pues Santi sería como el compañero de cualquiera de esas muñequitas. Muy bien, una vez que hayan realizado el cuerpo base, vamos a realizar en este tutorial la camisita y los tenis. Muy bien. Miren qué bonitos le quedaron sus tenis. El shortcito lo vamos a dejar para un tutorial más adelante porque no, ustedes ya saben y les he explicado que no puedo subir videos muy largos. Así es que de todas maneras nos vamos a ir muy rápido. Será cuestión de muy poco tiempo para que terminemos. En un siguiente video haremos ya el shortcito, el overall y su cabellito. Muy bien, como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like y activen la campanita de notificaciones, que me manden todos sus comentarios, dudas, sugerencias, preguntas, lo que quieran. Yo siempre estoy al pendiente y siempre respondo todo lo que ustedes me comentan. Vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. También en la cajita de descripción les dejo el link. Muy bien, pues vamos a empezar con este tutorial. Muy bien, amigas, vamos a comenzar a hacer la camisita. Tomamos nuestra hebra de color azul rey. Vamos a hacer un nudo. Una vez que tienen el nudo, vamos a realizar 30 cadenas. Aquí va 1, 2, 3. Voy a realizar las 30 cadenas. Ya las tengo aquí terminadas, miren. Voy a hacer 2 cadenas más que solo me van a servir para subir mi labor y me voy a regresar haciendo 30 medios puntos altos. Esas 2 cadenas me las salto, en esas yo no voy a trabajar y a partir de la tercera cadena voy a comenzar a hacer mis 30 medios puntos altos. Aquí va 1, 2, 3, enganchamos hebra, introducimos en la cadena, sacamos y tejemos los 3 juntos. Así se hacen los medios puntos altos. Voy a realizarlos. Ya los realicé antes de finalizar. Miren, aquí están. Antes de finalizar el último punto, voy a hacer un cambio de color a color blanco. Miren, no termino este último punto, no lo termino. Lo termino ya con el color blanco. Vean, amigas. Y ahí voy a terminarlo, vean. Muy bien. En este momento, si ustedes quieren, pueden cortar ya la hebra de color blanco, que por ahora ya no la vamos a ocupar. Vamos a seguir ocupándola, pero más adelante, perdón, la azul rey. Por ahora no la vamos a ocupar, vamos a seguir solo con el color blanco. Y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya cambiamos el color, vamos a comenzar haciendo 2 cadenas. 1 y 2. Vamos a girar la labor. Y vamos a hacer 4 medios puntos altos. Esto ya estamos en nuestra vuelta número 2. Comenzamos haciendo 4 medios puntos altos. Aquí va 1, 2, 3 y vamos por el cuarto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí va uno y aquí va el otro. Muy bien, vamos a repetir lo mismo hasta finalizar la vuelta con 36 medios puntos altos. Aquí ya los terminé. Hago 2 cadenas, giro mi labor y en la vuelta número 3 voy a hacer
5 medios puntos altos. Aquí va el primero, 2, 3, 4 y vamos por el quinto. Muy bien. Y en el siguiente punto haremos un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Muy bien, vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 42 medios puntos altos. Voy a realizarlo. Ya terminé. Al final voy a hacer 2 cadenas. Voy a girar la labor. Y voy a hacer ahora 6 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 medios puntos altos. Aquí voy avanzando. Voy a realizarlo, amigas. Muy bien, aquí ya finalicé. Vamos a hacer ahora la vuelta número 5, en la que vamos a realizar 7 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 medios puntos altos. Muy bien, aquí ya hice mis 2 cadenas, giro mi labor y lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a hacer 7 medios puntos altos. Aquí va uno, voy a realizarlos. Ya los tengo aquí, ya hice esos 7 medios puntos altos. Ahora voy a realizar 6 cadenas. Aquí van 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que haré a continuación, voy a contar 12 puntos. Me los voy a saltar porque en esos puntos yo no voy a trabajar. Muy bien, aquí sigo contando. Muy bien, aquí son los 12 puntos. En el que sigue cuento los 12 puntos y a partir del que sigue voy a hacer 16 medios puntos altos. Muy bien. Aquí voy a realizar esos 16 medios puntos altos, amigas. Muy bien. Termino de realizarlos y regreso con ustedes. Ya los terminé. Así es como les tiene que ir quedando. Nuevamente vamos a realizar 6 cadenas. Esto va a permitir que se formen las mangas de la camisita. Muy bien, terminé de hacer las 6 cadenas. Vuelvo a contar 12 puntos. Vamos contándolos. Una vez que hayan terminado de contar esos 12 puntos, a partir del siguiente, aquí son los 12. Muy bien, a partir del siguiente punto voy a hacer 7 medios puntos altos. Muy bien. Estaríamos finalizando esta que es la vuelta número 6 con 42 medios puntos altos. Seguimos. Muy bien. En la vuelta número 7 lo que vamos a realizar, miren, es así como nos va quedando. Si ven, ya se notan aquí las manguitas de la camisita de nuestro hermosísimo Santi. Vamos a realizar 2 cadenas, giramos la labor y de las vueltas 7 a la 9 haremos un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 42 medios puntos altos. Seguimos adelante. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 10 es lo siguiente. Voy a realizar aquí 13 medios puntos altos. Muy bien, voy a realizarlos y les digo que sigue. Aquí ya los realicé, vean. Ahora voy a hacer un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí ya hice uno. Perdón, voy a hacerlo de nuevo porque me salí de foco. 2 medios puntos altos en el mismo punto, miren. Aquí voy a hacer un medio punto alto y otra vez allí mismo otro más. Esto voy a hacer otras 2 veces. 13 medios puntos altos y un aumento otras 2 veces. Estaría finalizando esta vuelta con 45 medios puntos altos. Muy bien, en la vuelta número 11 lo que vamos a hacer es lo siguiente. 14 medios puntos altos. Aquí yo ya los realicé. Y una vez que tengo estos 14 medios puntos altos voy a realizar un aumento. Aquí va mi aumento. Un medio punto alto y en el mismo otro medio punto alto.
Muy bien, voy a realizar esto otras 2 veces, 14 medios puntos altos y un aumento otras 2 veces. Estaría terminando la vuelta con 48 medios puntos altos. De las vueltas 12 a la 14 haremos un medio punto alto en cada punto, terminando la vuelta 14 con 48 medios puntos altos. Muy bien. Ahí vamos avanzando, miren, ya se le ve perfectamente la forma de camisita a nuestro bello Santi. Miren, aquí ya finalicé la última vuelta, la vuelta 14, voy a hacer una cadena. Esta es para fijar mi labor, aprieto fuerte, fuerte, fuerte. Voy a dejar una hebra larga, lo suficiente para que pueda yo ensartar mi aguja lanera y pueda perder por dentro de la camisita esta hebra sobrante. Voy a ensartar la aguja, vean. Y una vez que realice esto, vamos a empezar a perder por dentro de la labor la hebra que nos sobró. Así va, más adelante las hebras las vamos a perder de una forma similar, ¿eh? Así es que miren, de este lado también voy a hacer un nudo solo para reforzar que no se vaya a deshacer y comienzo a introducir mi aguja lanera entre los puntos de la forma que están viendo en la imagen. Simplemente, aquí ya no anudo, simplemente voy a ir introduciendo hasta que la hebra quede perdida entre el mismo tejido. Muy bien, pues así quedó terminada la camisita. Bueno, aún no queda terminada. Esta parte ya la terminamos, pero nos falta realizar las manguitas. Muy bien. Miren, en cualquiera de las dos van a hacer lo mismo en las dos, así es que pueden empezar con la que quieran, la izquierda o la derecha. Introducen de la forma que vieron en la imagen el crochet. Toman su hebra de color blanco y la enganchan de esta forma y allí van a hacer 2 cadenas. Una y una más, 2. Muy bien, vamos a hacer aquí mismo un medio punto alto, allí mismo. Y vamos a ir sacando en el contorno de la manga de la camisa, vamos a ir sacando puntos. A mí me salieron 22 puntos. Si a ustedes les salen 21 o 20, no pasa nada. Procuren que no les salga de más para que no quede la camisita o la manguita muy ancha, muy gruesa. Si les llega a salir un punto más, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si les salen, en lugar de 22, les salen 21 o 20, no pasa nada tampoco, ¿eh? A mí me salieron 22, entonces vamos a ir sacando. El mismo tejido se los va a pedir, miren, aquí en los puntos que hicimos. ¿Se acuerdan que hicimos 6 cadenas? Cuando formamos las manguitas, pues ahí vamos, en cada cadenita de esas vamos a ir haciendo un medio punto alto. Aquí ya llegamos como a esta vuelta que hicimos. Miren aquí vamos a sacar otro punto. El mismo tejido se los va a ir pidiendo, ustedes van a ir viendo en dónde se necesitan. Si no procuren sacar un medio punto alto y ahí mismo otro más. Déjenme cortar esta hebra, ya la perdimos lo suficiente, como que ya estorba mucho. Miren, aquí voy a sacar otro. Y ya llegamos a la parte alta de la manguita. Ahí es muy fácil ver en dónde vamos a sacar puntos, porque pues es muy fácil en cada uno de estos puntos de la manguita. Muy bien, ya vimos cómo lo vamos a hacer. Voy a terminar de sacar puntos. Ya terminé, miren, llegué al inicio. En el primer punto que hicimos, en el primer medio punto alto, me voy a ir hacia el punto y voy a enganchar la hebra de este modo, pero no lo voy a cerrar, así no. Lo que voy a hacer es tomar mi hebra de color azul rey y con esa voy a terminar el punto. Estos son detalles, si ustedes lo hicieron con rojo pueden hacerlo con rojo o verde, o si quieren toda la camisita en color blanco también, ¿eh? Esto ya es pues a la imaginación que ustedes quieran. Acabo de cortar el hilo de color blanco que ya no vamos a ocupar, levanto con 2 cadenas y voy a sacar voy a realizar un medio punto alto en cada uno de los puntos que saqué, o sea 22 medios puntos altos. Ustedes van a hacer el número de puntos que hayan sacado al momento de hacer su manguita. Muy bien,
Aprovechen para ir perdiendo estas hebras que tenemos aquí. Las cortan cuando sientan que ya hayan perdido lo suficiente. Voy a terminar la vuelta. Ya la terminé, miren, y vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Nos ubicamos en el primer punto. Aquí lo que vamos a hacer es un punto deslizado, cadena para fijar, aprietan fuerte, fuerte, fuerte y van a dejar hebra suficientemente larga para ensartar su aguja lanera y perder por dentro de la manguita. Tal y como lo hicimos en la parte baja de la camisita, lo vamos a hacer aquí. Ensartan su aguja y pierden. Y miren qué bonito se ve, amigas. Van a hacer exactamente lo mismo en la otra manga. Muy bien, vamos a continuar. Una vez que hicieron eso, amigas, miren, así es como les va a quedar, vean. Se hace rapidísimo, rapidísimo. Yo ya coloqué 3 botones pequeños. Miren. Traten de cuando los cosan primero el de arriba, luego el de abajo y ya el de en medio para que les queden bien centrados. Lo que vamos a hacer en la otra orilla, miren, yo no puse nada en esta parte azul, esta la dejé libre, pero ustedes si quieren empezar desde arriba, claro que se puede. Entonces, yo empecé, si ven, donde termina la parte azul del cuellito, ahí empecé. Voy aquí a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a realizar puntos altos. El mismo tejido les va a ir diciendo cuántos puntos medios altos. Miren. Aquí va 1. No son medios puntos altos, amigas, son puntos altos. Para que no nos cueste ningún trabajo o a las niñas no les cueste trabajo abrochar el botoncito. Es por eso que vamos a hacer puntos altos. Y vamos a ir bajándonos así. El mismo tejido se los va a ir pidiendo. Es prácticamente un punto por cada vuelta que hicimos. Van perdiendo la hebrita, miren, aquí ya la voy perdiendo y voy a estar sacando puntos hasta que llegue hasta aquí abajo. Les repito, esto nos va a permitir, es como una aletilla, tal vez así se nombre, que es lo que nos va a permitir abrochar la camisa de Santi más adelante. Así es que voy a terminar de sacar mis puntos altos. Aquí ya terminé, ya sabemos lo que hacemos al final, cadena para fijar, jalamos la hebra suficientemente larga para ensartar la aguja lanera y perder la hebra dentro del mismo tejido, por la parte interna de la camisita. En un momento lo realizo, pero quiero que vean cómo quedó. Súper bonita y fácil de hacer, y estos puntos altos que hicimos al final, además de que le dan un bonito terminado a la camisita, nos van a ayudar a abrochar la camisa en sí. Miren, ahí está. Ya sin ninguna dificultad vamos a poder abrochar la camisa. Vean, amigas. Y así es como habrá quedado la camisa de nuestro Santi. Súper rápido y súper fácil de realizar. Muy bien, pues una vez que hayan hecho esto, lo siguiente que van, miren, ¿les parece si hacemos los zapatitos? Miren, aquí ya monté 10 cadenas en color azul rey. Ustedes pueden hacer los zapatitos o los tenis de Santi del color que quieran. Si quieren los tenis en blanco con los vivos en el color de la ropa, adelante, se vería muy bonito también. Entonces van a comenzar haciendo 10 cadenas y una vez que tienen esas 10 cadenas se van a regresar haciendo 8 puntos bajos. La última cadena nos va a servir solo para subir la labor, en ella no trabajamos, entonces nos saltamos la última cadena y nos regresamos haciendo 8 puntos bajos, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Aquí vamos, amigas. Es hasta cierto punto, hasta cierta vuelta va a ser lo mismo de los zapatos de las demás muñecas, pero después lo vamos a ir transformando en los tenis. Miren, en el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Esto nos va a permitir que la labor dé un giro, porque ahora vamos a trabajar del otro lado de las cadenas y vamos a realizar 7 puntos bajos. Los tenis también se hacen muy rápido, amigas.
Y quedan súper padres. Ustedes a los tenis les pueden poner cualquier adorno que a ustedes se les ocurra. A mí se me ocurrió ponerle 3 rayitas y bueno, la verdad es que es muy sencillo de realizar y me gustó mucho el resultado, pero ustedes con su imaginación pueden hacer cosas bellísimas, bellísimas. Muy bien. Aquí ya terminé los 7 puntos. Me va a restar un punto y en ese punto voy a hacer un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va 1 y 2. Habré terminado mi primer vuelta con 20 puntos bajos. Dejen cortar la hebrita aquí que ya la escondimos lo suficiente. ¿Y cómo estorba? Muy bien. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 2, vamos a comenzar haciendo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Recuerden marcar su primer punto. Estaremos trabajando en espiral y para que no se pierdan, marquen siempre su primer punto. Muy bien, ahora vamos a realizar 7 puntos bajos. Ya los realicé. Lo que haremos a continuación, vamos a hacer 3 aumentos. Aquí va mi primer aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Segundo aumento. Muy bien. Y vamos a hacer el tercer aumento. Muy bien. Estos aumentos nos permiten que haga un cierto giro y vamos ahora a realizar 7 puntos bajos. Al final nos van a quedar 2 puntos y en cada uno de esos puntos vamos a hacer un aumento. Aquí va el primer aumento y en el último punto que me resta voy a hacer otro aumento. Muy bien. Finalizada la vuelta, estaríamos terminando con 26 medios puntos altos. Vamos a continuar. Dejen, quito mi marquita. Y vamos a empezar en la vuelta número 3 haciendo un punto bajo. Coloco la marca. Y voy a hacer ahora un aumento. Muy bien. Realizamos 7 puntos bajos. Y ahorita les digo que sigue. Ya realicé los 7 puntos bajos. Voy a hacer ahora un punto bajo y un aumento. Muy bien. Voy a hacer esto otras 2 veces. Un punto bajo y un aumento. Una vez más. Y después otra vez un punto bajo y un aumento. En total serían 3 veces. Miren, aquí ya dio un giro nuevamente. Vamos a hacer ahora 7 puntos bajos. Muy bien. Una vez realizados esos 7 puntos, al final nos van a quedar 4 puntos. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante 2 veces. Estaríamos finalizando la vuelta con 32 puntos bajos. Muy bien. Vuelta número 4, vamos a realizar un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Voy a realizarlo. Vuelta número 5, amigas. En la vuelta número 5 será la única vuelta en que trabajemos con medios puntos altos, ¿eh? Solo esta vuelta. Vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos altos. Aquí va uno. Y voy a hacer el segundo. Muy bien. Aquí va el segundo. Ahora voy a hacer un aumento. 2 medios puntos altos en el mismo punto. A ver, permítanme, déjenme acomodar mi lamparita. Ay, perdón, amigas. Muy bien. Un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí va 1 y 2. Realizaré ahora 7 medios puntos altos. Muy bien. Una vez que ya los tengan, van a realizar 2 medios puntos altos y un aumento durante 3 veces. Aquí yo ya hice los 2 medios puntos altos y ahora voy a hacer el aumento. Muy bien. Aquí va una vez, me faltaría hacerlo otras 2 veces. Una vez que lo realice va a dar un pequeño giro mi labor. Bien, voy a realizarlo. Ya terminé. Voy a realizar ahora 7 medios puntos altos. Aquí vamos. 2, 3, 4, 5, 6,
y 7. Aquí está el último. Muy bien. En los puntos que me restan voy a hacer 2 medios puntos altos y un aumento, y después otra vez 2 medios puntos altos y un aumento. Estaría terminando la vuelta con 38 medios puntos altos. Esto corresponde a la suela del tenis. Muy bien. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 6, vamos a hacer un punto bajo. Ahora sí ya vamos a empezar a realizar nuestra labor en puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 6 con 38 puntos bajos, pero lo vamos a hacer en bucle trasero, vean. Aquí está. Cada punto consta de 2 buclecitos, pero nosotros solo vamos a solo vamos a utilizar el bucle trasero, ¿eh? Muy bien, y de las vueltas 7 a la 10 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 10 con 38 puntos bajos, pero estas últimas vueltas ya las haremos en bucles completos. Muy bien. Seguimos adelante. En la vuelta 11 vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Aquí los voy a realizar. Llevo 1. Si ustedes hicieron los zapatitos de algunas de las muñecas, pues esto ya se les va a facilitar mucho. Hasta esta vuelta es exactamente como los zapatitos de las muñecas que hemos realizado hasta ahora. Bueno, digamos que la base, porque todos los zapatos han sido distintos, entonces la base de los zapatos es exactamente la misma. No creo que se les dificulte realizarlo hasta este momento, y más adelante está aún más fácil. Así es que ahí vamos. Miren. Ya realicé los 10 puntos bajos. Lo que voy a hacer ahora es un punto bajo y una disminución durante 6 veces. Aquí hago mi punto bajo y bucle delantero del primer punto, bucle delantero del segundo punto, y los dejo los dos juntos, y así es como hago mis disminuciones. Muy bien, lo voy a realizar otras 5 veces. Ya lo terminé. Me van a restar 10 puntos. Realizo esos 10 puntos y estaría terminando esta vuelta con 32 puntos bajos. Muy bien, amigas. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a comenzar a hacer la bota del tenis. Vamos a hacer aquí 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta terminar 12. Muy bien, aquí ya terminé los 12. Voy a hacer una cadena, giro mi labor y voy a hacer 24 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y así hasta tener los 24 puntos. Ya terminé mis 24 puntos. Cadena, giro y voy a hacer otras 5 vueltas de 24 puntos bajos. Aquí hago mis 24 puntos. Cuando llegue al otro extremo, cadena, giro mi labor y me regreso haciendo otros 24 puntos. Y es así como estaría quedando la botita del tenis de nuestro Santi. Vean. Ya está tomando forma, ¿no creen? Miren, vamos a hacer esta parte del tenis que no sé cómo se llama. Yo le digo lengua. Vamos a sacar una hebra como lo están viendo en la imagen. Ustedes díganme cómo se llama, porque yo no sé cómo se llama esta parte de un tenis. Bueno, sacan la hebra y realizan una cadena. En ese mismo punto van a entrar y van a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Muy bien. Una vez que hicieron esto van a hacer 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, nos va a restar un punto. En ese punto vamos a realizar un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Muy bien, una vez realizado esto vamos a hacer una cadena, giramos la labor y vamos a realizar 10 puntos bajos. Muy bien, amigas.
Una vez que hayan realizado esos 10 puntos bajos, hacen una cadena, giran la labor y en el primer punto van a hacer un aumento. 2 puntos en el mismo punto. Muy bien. Una vez hecho esto, van a realizar 8 puntos bajos. Perdón, aquí estoy terminando. Realizan 8 puntos bajos. En el último punto hacen un aumento. Hacen una cadena, giran la labor, aquí, cadena, giran, y del otro lado van a realizar 12 puntos bajos. Una vez que hicieron esto, otra vez cadena, giran la labor, van a hacer otra vuelta más de 12 puntos bajos, aquí, al final cadena, giran y otra vuelta más de 12 puntos bajos. Y sería todo. Estarían terminando esta lengua. Por favor, si saben cómo se llama, díganme. Miren, creo que aquí ya va a quedar claro a lo que yo le llamo lengua, vean. Muy bien. Esta va a ir aquí adentro. Ahorita aquí vamos a coser las agujetas, miren. Vayan ensartando su aguja lanera con hebra de color blanco y la van a introducir de esta manera. No hagan nudo, no hagan nada, miren. Así la dejan. Y la van a introducir de esta forma, tal y como lo están viendo. De afuera hacia adentro. Dejan una hebra larguita para que después poder anudar y hacer un moñito o algo para anudar. En la parte media del otro extremo, en la parte media, ahí van a entrar y no jalen demasiado, para que esa hebra que dejamos no se vaya a recorrer. Aquí estamos en la parte de la mitad del otro extremo. Ahora nos vamos al otro extremo, ya donde hicimos las botas, y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo vamos a meter la aguja. Miren, allí. Y ahorita les voy a mostrar cómo quedan miren, como una Z, no sé, ahí cruzadito. Ahora, de aquí, no jalen demasiado, les repito, de aquí donde estamos ahora, nos vamos a ir del otro lado de la botita y ahora de este lado, de su mano izquierda, se van a ubicar en el punto de abajo, de abajo, de abajo, vean. ¿Ven? Y nos vamos a pasar del otro lado ahora a la parte media del otro lado de la bota, miren. En la parte media. Si tienen dudas, vayan, por favor, pueden pausar el video. No es nada difícil, solo va a ir cruzadito. Y una vez que estamos en esta parte media, vamos a pasarnos a la parte alta del otro lado. Imagínense cómo tienen la mayoría de nosotros las agujetas cuando se amarran de forma tradicional, pues eso es lo que vamos a hacer. Y así va a quedar. Van a cortar ya la hebra, que no la corten muy cortita, que quede algo larga para que al momento de atarlo no nos cueste trabajo. Y así es como habrá quedado el tenis, vean. Ahora vamos a hacer solo el detalle de las líneas. Esto es opcional, si no se lo quieren poner está bien. Si ven, hasta la punta del hilo le hice un nudo. Lo que vamos a hacer es, vamos a introducir más o menos a la altura. Ay, amigas, como siempre me salgo de foco, pero ahorita miren, ahí está. Miren, ven aquí donde terminé, en la parte más baja de la botita, un poquitito más abajo voy a introducir mi hebra. Y ustedes a su gusto van a hacer una cierta inclinación al gusto que ustedes quieran. Donde sientan que se ve bien, van a introducir la aguja como están viendo en la imagen. De aquí donde hicimos el bucle trasero, una vueltecita arriba. Donde entraron inicialmente van a contar un punto y en el que sigue van a contar un punto y en el segundo van a salir. Miren, aquí entré, en un punto no hice nada y hasta el que sigue salí. Es una distancia de 2 puntos. Y miren, ahí quedó ya formada la línea. Sin jalar demasiado para que no se vaya a fruncir, van a volver a contar 2 puntos y lo meten de esta forma y arriba vuelven a contar 2 puntos y por ahí tiene que salir su hebra. Tal vez a ustedes se les ocurra otro tipo de adorno que también se puede ver muy bonito. Adelante. Cuentan 2 puntos y por ahí introducen de nuevo la aguja, pero ya no vamos a salir como hace rato, porque si ven, miren, aquí ya estarán formadas las 3 líneas. Entonces ya no vamos a salir. Ya nada más por la parte interna del tenis
Vamos a hacer un nudo para fijar esta labor. Traten de no jalar demasiado para que no se frunza y esas 3 líneas queden bien marcaditas sin fruncir nada. Miren, si pueden pongan el dedo en la misma hebrita, vean. Traten de jálenlo bien. Pongan el dedo para que, procurando que no se jale ahorita que vamos a hacer el nudo. No queremos que se frunza, queremos que se vea esa línea muy natural. Aquí hacen un nudito, otro nudito. Si quieren hacer un tercer nudo está bien. Aprietan bien fuerte y ya pueden cortar su hebra. Muy bien. Y así es como quedaría terminado el tenis. Y ya se lo pueden colocar. Como vieron, es muy fácil de realizar. Muy bien, amigas, pues hasta aquí nos quedamos en este tutorial. En el que sigue vamos a hacer el overall y el cabellito. Así es que voy a muy pronto. Miren, ya le puse su camisita. Los zapatitos le quedaron justos, muy bonitos. Yo le hice por ahí un nudito. Si ustedes quieren dejar las agujetas así sin hacer ningún nudo, se ve muy bonito también. Pues antes de lo que ustedes se imaginan, vamos a hacer lo que nos falta. Les decía, el overall y el cabellito. Así es que estén pendientes que vamos a terminar a Santi muy pero muy pronto. Cuídense mucho, hasta pronto.